Vamos a ver el resumen de la sentencia 33 de 2016, caso en que Colpensiones se declara carente de competencia para decidir sobre el reconocimiento de pensión de invalidez. Hay que tener en cuenta y tener la definición clara de enfermedad laboral y de origen común. Tenemos que el sistema distingue dos tipos de accidentes o enfermedades según el riesgo al que se está expuesto. Primero está el riesgo laboral, el cual agrupa los accidentes o enfermedades que sobrevienen por causa de un trabajo o con ocasión del trabajo, y es el resultado de la exposición en el tiempo de factores de riesgos inherentes a una actividad laboral. Segundo, tenemos los riesgos comunes, que son los accidentes o enfermedades que provienen de la realización de cualquier actividad cotidiana y excluyendo el ámbito laboral. ¿A qué hace referencia esta sentencia? En julio de 2015, el señor Jorge Osuna Osaquén presenta una acción de tutela con el fin de obtener amparo de su derecho constitucional a un mínimo vital y a la seguridad social. ¿Por qué? Considera que se le vulneró por la negativa de Colpensiones de reconocer a su favor una pensión de invalidez con el argumento que carecía de competencia para ello, pues la incapacidad se derivó de una enfermedad profesional y no de origen común. La historia del señor Osuna es la siguiente: nace en 1951, en el año 2003, o sea a los 52 años, fue diagnosticado con una silicosis pulmonar simple y comprensión extrínseca del lóbulo medio. ¿De dónde viene esta enfermedad? El señor trabaja desde 1967 a 1974 en canteras, donde el señor comenta que le pagaban por días y no tenía afiliación a seguridad social. Después trabaja en el sector de textiles desde 1975 a 1984 y luego trabaja de manera independiente como vendedor de cortinas y muebles. Desde entonces ha estado afiliado a salud, pero no a riesgos profesionales. La Junta Regional concluyó que el origen de la enfermedad es profesional, ya que la pérdida de capacidad pulmonar del paciente es porque estuvo expuesto a sílice de canteras por cerca de 35 años. Este dictamen se notifica en junio de 2009 y el cual no fue impugnado. Ante este fallo, Colpensiones en octubre de 2013 presentó una solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante Colpensiones. Pero Colpensiones genera la resolución 427008, donde dice que no tiene la competencia, pues el estado de invalidez no corresponde a una enfermedad común, sino a una enfermedad laboral. Tenemos en cuenta varios factores. El señor Osuna cotizó cerca de 55 semanas en un periodo bastante corto. Tenemos que ver cuántas, según la ley, se deben cotizar, y hay que tener en cuenta que la competencia que declara Colpensiones es que no es una administradora de riesgos profesionales. Por tal razón no es de su competencia pronunciarse sobre una pensión de invalidez por un tema laboral. Entonces, la intervención de la Junta de Calificación de Invalidez realiza el dictamen en junio de 2009, donde determina una pérdida del 50% de la capacidad laboral como resultado de una enfermedad de origen profesional, y la fecha de estructuración es febrero de 2009. ¿Qué pasa acá? Tenemos una primera instancia donde debido al requerimiento del señor Osuna, el juzgado octavo civil niega el amparo invocado, el cual es impugnado por el señor Osuna, y en segunda instancia la sala civil del Tribunal de Bogotá decide confirmar la sentencia. Con base en esto, se coloca y se lleva a la Corte Constitucional este caso, donde pues se hace un estudio del derecho a la pensión de invalidez, por ejemplo lo que dice la ley 100 del 93 en su artículo 10, que dice que el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley.
Pero hay que tener también en cuenta que el artículo 3 del decreto 917 de 1999 señala que la fecha de estructuración es la que tiene un individuo donde una pérdida de su capacidad laboral en forma permanente y definitiva se debe definir cuándo se define, en dónde debe documentarse, si es en la historia clínica o mediante exámenes clínicos de ayuda diagnóstica, y todo lo anterior debe corresponder a la fecha de calificación. Entonces tenemos que la Corte Constitucional resuelve revocar la sentencia expedida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y concede el amparo a los derechos del mínimo vital y a la seguridad social del señor Jorge Osuna, deja sin efecto las resoluciones generadas por Colpensiones y ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que proceda a reconocer y pagar la pensión de invalidez a la persona, pudiendo aplicar la prescripción establecida en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Es una sentencia muy interesante. La cantidad de semanas, la falta de historial médico, la falta de historia laboral de empleadores, forma de pago, forma de contratación de este señor, genera muchas dudas. Pero creo que la sentencia es muy interesante más por el tema de cómo la Corte resuelve dar una decisión como esta debido a la falta de información. Gracias. Para conocer el tema de deberes y derechos del personal en materia de seguridad y salud en el trabajo, descritos en la sentencia T033 de 2016, considero importante contextualizarnos cómo estaba estructurado el tema de seguridad y salud en el trabajo en el tiempo en el que el señor Jorge Osuna Usaquén empezó su vida laboral. Considero importante comenzar con que en 1904 Rafael Uribe Uribe trata específicamente el tema de seguridad en el trabajo con accidentalidad laboral y enfermedades profesionales, temas que los cuales se convierten para 1915 en la primera ley relacionada con el tema de salud ocupacional en el país. El retraso en el establecimiento de estas normativas en pro de la seguridad del trabajador debió en gran medida a los sistemas de producción existentes que se basaban en una explotación de mano de obra barata y en una muy precaria mecanización de los procesos, unido aún más a una política restringida acerca del papel de los trabajadores, sus deberes y sus derechos. Después de esta ley surgieron otras que buscaron fortalecer la protección de los trabajadores frente a los peligros y riesgos de su trabajo y que tuvieron trascendencia en el futuro de la salud ocupacional en Colombia. Pero es en el año 1945 cuando se consolidan las bases de la salud ocupacional en Colombia al ser aprobada la Ley 6, Ley General del Trabajo, en la cual se promulga disposiciones relativas a las convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial en asuntos de trabajo. En los años siguientes son de gran movimiento en el ámbito de salud ocupacional en Colombia. En 1946, con la Ley 90, se crea el Instituto del Seguro Social, con el objetivo de prestar servicios de salud y pensiones a los trabajadores colombianos. Podemos observar con lo anterior que cuando el señor Jorge Osuna inicia a trabajar, que fue en el año 1967, ya existían temas referentes a deberes y obligaciones en tema de seguridad y salud en el trabajo. Es con la Ley 9 de 1979 que se da la primera aproximación del gobierno a la protección de la salud del trabajador, en especial en su artículo 81, que señala que la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país. Su preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario en la que participan el gobierno y los particulares. A través de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994, se crea el Sistema General de Riesgos Profesionales, el cual estableció un modelo de aseguramiento privado de riesgos ocupacionales y cuyo objetivo fue la creación y promoción de una cultura de prevención en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Antes de entrar en la vigencia de dicha ley, se disponía de un sistema enfocado más a la reparación de daños más que de la prevención, funciones que eran prestadas por el Instituto de Seguro Social, una entidad estatal y único organismo autorizado por estos servicios.
En dicho marco, el artículo 2 consagró los principios que orientan el desarrollo de este sistema y las actuaciones a cargo de instituciones que lo integran. Puntualmente se prescribieron los principios de integralidad, eficiencia, universalidad, solidaridad, participación y unidad. Para el caso específico del que benefició al señor Osuna, fue el principio de integralidad, cuyo fin fue el de asegurar que todas las contingencias que puedan afectar las condiciones de vida de una persona en aspectos tales como salud, integridad física y capacidad económica estén cubiertas por el sistema de seguridad social. Mediante diferentes disposiciones normativas se ha venido regulando el tema de deberes y derechos orientados a los trabajadores. Con la puesta en marcha del Decreto 1072 de 2015, se consolidan y establecen como deberes, por ejemplo, del trabajador, procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de salud. Deberá cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Deberá informar oportunamente al empleador o contratante sobre los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Deberá participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definidos en el plan de capacitación de este sistema. Deberá participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión. Asimismo, podemos encontrar en cuanto a los derechos que ellos tienen, por ejemplo, derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Cuando un trabajador ocupe un puesto de trabajo, debe recibir una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva que abarque, por ejemplo, los riesgos para su seguridad y salud en el trabajo, las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a esos riesgos, las medidas de emergencia en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación. La formación debe adaptarse a la evolución de estos riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse si es necesario. Asimismo, los trabajadores tendrán derecho a participar, denunciar y efectuar propuestas dirigidas a las mejoras de los niveles de protección y seguridad y salud de la empresa. Se debe garantizar la vigilancia periódica de su estado de salud de todos los trabajadores en función de los riesgos inherentes a su trabajo y la confidencialidad en cuanto a la información relacionada con su salud. Así también, por parte de los empleadores también existen obligaciones como, por ejemplo, el empleador en todo aspecto debe ejercer liderazgo y manifestar su respaldo en las actividades que se desarrollan en la empresa. Debe asimismo practicar exámenes médicos antes, durante y después de la relación laboral, acordes con los riesgos a los cuales están expuestos sus trabajadores en las labores cotidianas. Debe dar capacitación y entrenamiento dentro y fuera de la empresa. También debe proporcionar a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados según su tipo de riesgos, entre otros. Por todo esto lo que hemos expuesto, considero resaltar que en el tiempo en que laboró el señor Jorge, se pudieron haber implementado muchas medidas de prevención y de su parte desempeñar sus funciones con la debida protección. Estas acciones hubieran evitado su estado de salud actual, todo enfocado a un correcto conocimiento de sus deberes y sus derechos. El señor Jorge Osuna Usaquén, ciudadano colombiano, quien laboró entre 1967 y 1974 en la explotación de canteras como trabajador independiente por días, en un tiempo en el que no tuvo afiliación a un sistema de seguridad social. Entre 1975 y 1984 laboró en una empresa textilera y posterior a este ha trabajado instalando cortinas, tiempo en el que ha estado afiliado a un sistema de seguridad social, pero no a un sistema de riesgos laborales. Al empeoramiento de salud, él se somete a un proceso de calificación de invalidez, donde la Junta Regional de Invalidez manifiesta que ha perdido el 50% de su capacidad laboral por causa de una enfermedad profesional. El señor solicita a Colpensiones sea reconocida su pensión de invalidez. Sin embargo, la entidad declara que no tiene pérdida de competencias por tratarse de una enfermedad de origen laboral y lo remite a la ARL. Tanto la Junta Regional de Calificación de Invalidez como la Junta Nacional de Calificación de Invalidez solicitan sean desvinculadas del proceso. La primera porque ya determinó la pérdida de la capacidad laboral del 50% y la segunda porque no posee ningún expediente al respecto. El señor instaura una opción de tutela donde
solicita, donde la Corte Constitucional solicita medicina legal su concepto y encuentra que el trabajador tiene silicosis simple, oxígeno dependiente con tratamiento de broncodilatadores. El señor es oxígeno dependiente las 24 horas del día. ¿Qué nos dice? Resulta que existen dos clases de enfermedades y accidentes. Aquellas que son por causa o ocasión del trabajo, resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad o al medio donde el trabajador desempeña sus funciones. Esta es protegida por un sistema de riesgos laborales. La otra proviene de cualquier actividad cotidiana diferente a la laboral, y esta es protegida por el sistema de seguridad social en salud y el sistema general de pensiones. Esto conlleva que todo accidente que no sea calificado de origen laboral sea considerado de origen común. ¿Qué nos dice la ley 1562 con respecto a accidente de trabajo y enfermedad laboral? Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una perturbación funcional psiquiátrica o una invalidez o la muerte. También se considera accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución de actividades por órdenes del trabajador, del empleador o contratante. También aquellas que ocurren durante el traslado de los trabajadores de su casa a sitio de trabajo y viceversa. Incluyen aquellas realizadas durante la actividad sindical, y también consideran accidentes de trabajo aquellos que se produzcan durante la ejecución de actividades deportivas, recreativas o culturales. Enfermedad laboral es la contraída durante la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral ejecutada. Estas enfermedades laborales están identificadas dentro de la tabla de enfermedades laborales. Sin embargo, en caso de que una enfermedad no figure dentro de la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre que hay relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo está establecido en la ley. ¿Quiénes son los trabajadores que deben de estar afiliados al sistema de riesgos laborales? Todos los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros vinculados mediante el contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores públicos. Las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos con duración superior a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de ejecución de la actividad para la que fue contratado. Existen dos clases de afiliaciones, la voluntaria y la obligatoria. La obligatoria es aquella donde hay dependencia laboral, y la voluntaria es para aquellos trabajadores independientes e informales que pueden cotizar riesgos laborales siempre y cuando coticen también salud. Esta cotización pues la hará el trabajador informal o independiente de acuerdo a sus capacidades de afiliación, capacidades económicas. ¿Qué sucede cuando un trabajador es desvinculado de la ARL y le dictamina una enfermedad profesional? En caso de que un trabajador se encuentre desvinculado al sistema de riesgos laborales y la enfermedad sea catalogada como profesional, esta deberá ser asumida, las prestaciones deberán ser asumidas por la última administradora de riesgos a la cual estuvo vinculado, siempre y cuando la enfermedad pueda imputarse al periodo cubierto por este sistema. ¿Qué se requiere para estar afiliado a una ARL? Primero, la existencia de una relación laboral, también de prestación de servicios. Segundo, el diligenciamiento de parte del empleador del formulario de afiliación. Y tercero, la aceptación de la vinculación del trabajador
a la administradora de riesgos laborales. ¿Cuál ha sido lo representativo de esta sentencia? Y es primero la vinculación a riesgos laborales de los trabajadores que tienen contrato por prestación de servicios. Y lo segundo es la vinculación a riesgos laborales de los trabajadores informales e independientes, siempre y cuando estos estén afiliados al sistema de salud. Mi opinión sobre esta sentencia es que realmente la Corte Constitucional ha tomado una decisión trascendental, porque para la historia laboral del señor Usaquén, con 523 semanas cotizadas, sin mucha información respecto a exámenes médicos, cuál era su condición de salud al entrar a la minera, cuál era su condición al salir de la minera. No sabemos si dentro de su familia hay un historial de enfermedades de tipo respiratorio. Esa falta de información me lleva a pensar cómo se tomó la decisión para que la Corte defina conceder el derecho a pensión de este señor. Es cierto que todas las personas tienen derecho a una pensión. Lo importante es definir si fue por una enfermedad laboral o una enfermedad común. Realmente es un caso muy interesante donde la información es muy vaga, pero sobre todo prevalece el derecho a la salud, a la pensión, y para eso existen los mecanismos, ya sea régimen común o régimen laboral, para atender este tipo de situaciones. Cualquier persona debe tener el derecho de poder disfrutar de una pensión, pero también vemos que la informalidad, sobre todo hace un par de décadas, tenía un impacto muy grande en la posibilidad de pensionarse. Así como esta persona logró una pensión, seguramente habrá miles o cientos de miles de personas que están en la misma situación, que han trabajado mucho tiempo bajo unos riesgos muy altos, pero que hoy no tienen la posibilidad de disfrutar su pensión. Seguramente bajo una reducción de su capacidad en su salud laboral, personas mayores que hoy no tienen un ingreso, pero que no tienen la misma salud que tenían hace unos años. Entonces realmente es una sentencia muy interesante, pero que conlleva más a preguntarse el por qué y cómo se tomó la decisión, más que la misma decisión de generar la sentencia de proceder a pagar la pensión. Debo traer a consideración que el señor Usuna Usaquén presenta una sintomatología respiratoria desde el año 2013, situación que lo ha llevado a tener una pérdida de la capacidad laboral de un 50% según la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, enfermedad que fue catalogada como profesional y originada en el trabajo de su desempeño en canteras por más de 35 años, en las cuales estuvo expuesto a polvos que contienen sílice, componente que origina la silicosis. A pesar del alto riesgo en su trabajo, no contó en su momento con una afiliación a Seguridad Social. Continuó su vida laboral trabajando en la sociedad textilera comercial y posteriormente como trabajador independiente, contando para estos periodos con un respaldo en temas de seguridad social. En vista de su dificultad de salud, el señor Usuna solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a Colpensiones, la cual fue negada en 2 pronunciamientos diferentes por dicha entidad, alegando que carecía de competencias para referirse al fondo de la petición, por cuanto era una enfermedad catalogada como profesional y que, por tanto, su derecho pensional debía reclamarlo a la ARL en la que hubiera efectuado cotizaciones respectivas. De esta situación, el señor interpone una acción de tutela con el fin de obtener amparo a sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social, los cuales consideró vulnerados por dicha entidad. Resulta positivo, después de muchos trámites, que esta acción haya podido valer los derechos del señor Jorge Usuna Usaquén, persona que, como cualquier otra, debe contar con los beneficios necesarios y obligatorios en salud, pensión y riesgos laborales.
Situaciones como estas nos permiten observar que muchas empresas tienen aún precario conocimiento en temas de seguridad y salud en el trabajo, a pesar de existir normas que lo regulan. En primera instancia, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá niega la solicitud del señor Osuna de la solicitud de pensión de parte de Colpensiones, manifestando que, a pesar de tener unas circunstancias de vulnerabilidad, el señor en la actualidad se encuentra cotizando a Famisanar, condición que no lo lleva a un abandono o a una vulnerabilidad en su condición de salud, ya que tiene quien lo proteja. También manifiesta que el caso de la enfermedad laboral debe ser asumida por riesgos laborales por su mismo concepto de enfermedad laboral. En segunda instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá manifiesta que no satisface el requisito de subsidiariedad sin alegar ninguna situación diferente a la expuesta durante la primera instancia.